¿Qué representa la banca del Che Guevara y Fidel Castro? En un brutal concepto de comunismo, socialismo, crítica. Es pensar en que tenemos que criticar. No siembra nada la crítica. La crítica es parte de una instauración social equívoca en el que solamente es ver la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga en la casa. ¿A poco ese pinche tatuado va a ser licenciado en Derecho? Ahora, algo que acaba usted de decir, me arrepiento de estudiar. Carlos Marx Capital es como si fuera un código normativo cualquiera que es interpretativo. Es como la Biblia, ¿no? Puede usted leer y es un libro verdaderamente estoico, ¿no? Los 10 mandamientos, incluso dice no matarás, pero además sales de la iglesia, pero es el primero que pone su carro o sube su vehículo a la rampa para personas con discapacidad. Agredan desde la posición en la que se encuentran. Amigos, bienvenidos a otro podcast más de Morros. Yo soy Pablo Olivera y el día de hoy, yo esto no lo tomo como un podcast, lo tomo como una clase que están a punto de darme. Ahí lo pueden conocer por un clip que se hizo viral en las redes sociales en la banca del Che Guevara, que la quitaron aquí en la Ciudad de México, el maestro Castañeda. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, al contrario, contento de estar aquí retomando los micrófonos. Los micrófonos. Pues mire, yo lo invité porque ese día que platicamos, a mucha gente empezó a tirar tonterías, no, comunistas, cubanos, pero a mí me gustó cómo dijo muchas cosas y dije, esta persona tiene mucho que decir, yo lo presiento y por eso es que lo invité. Ahora, el tema que me gustaría tocar, porque veo que también es artista, que también hacen pinturas, también hacen ahorita me acaba de dar unos regalazos que ya los verán en otros podcasts a través de mí, e incluso les voy a hacer un video explicando qué es cada cosa. ¿Qué representa la banca del Che Guevara y Fidel Castro? ¿Representa comunismo? ¿Revolución? Puede representar muchas cosas para todos, o puede representar nada para todos. Es solamente un símbolo en el que está arraigada una historia, y no me refiero exactamente por la historia de las estatuas ahí sentadas, ¿no? Sino lo que la historia ha datado desde el siglo pasado. Y esto no es solamente pensar en concentrarnos en un brutal concepto de comunismo, socialismo, en el que podamos estar inmersos o podrían estar inmersos otros parámetros sociales. No son las estatuas. La situación, le comentaba yo ese día, que está ligado a la polémica política y logran el objetivo y el fin último, que es que las personas lamentablemente agredan desde la posición en la que se encuentran. Me refiero en un discurso y una narrativa que no es loable, ¿no? Solamente decir, es que por las estatuas váyanse a Cuba. Bueno, no necesito ir a Cuba, si con todo respeto lo digo. Puedo ir a la embajada y estoy en territorio cubano, ¿no? Entonces, ¿qué significa el movimiento de retirarlas, ¿no? Disculpen la ignominia, no recuerdo ahorita el nombre de la plaza. Afuera del metro Cuauhtémoc también hay una representación marxista con Engels y que en esta semana va a haber acercamiento ahí de su aniversario, y esas estatuas, bueno, que son bustos, no se removieron. Es el impacto que se genera, ¿no? La coalición emocional que tienen las personas al respecto. No es realmente que solo por ser estatuas sean comunistas o seamos socialistas, porque habría que entenderlo, y se lo dije ese día, habría que entender qué es el socialismo, ¿no? Y el comunismo. Es que mucha gente, yo pienso que no alcanza, no es que no alcance, no tiene el interés de entender en sí qué es comunismo, socialismo, la izquierda, todos estos matices que para mí incluso el hablar de izquierda y derecha ya se me hace algo pasado, viejo, o que ya no tiene ningún sentido en la posición política que actualmente estamos viviendo, tanto con Morena, el PRI, MC. Usted me ha dicho que ha tenido ha estado en la vida política y que incluso tiene ahorita a su pequeña también intentando incursionar. ¿Cómo ve la política que actualmente está llevando México? Me parece interesante lo primero que usted señala. ¿En qué sentido
e izquierda y derecha, hay esta narrativa, lo puedo decir así, vulgar, en la que es que la derecha, y es que la izquierda, y es que la... parecería que lo único que nos ponen en la paleta de colores son dos personajes, ¿no? O sea, es decir, dos sectores sociales en los que está dividido el mundo en general, ¿no? Entonces, cierto, no considero ya viable que sea esto, es un tanto incluso equívoco cómo se está manejando, porque si somos honestos y veo y leo y podrán decir lo que sea de lo que hoy pronuncia, pero me llama la atención cómo las personas dicen que vamos a ser como Venezuela. Comenzando porque, primero, no defiendo ninguna posición política en ese sentido. Me parece que hay que ser más argumentativos y también se lo comenté ese día en la entrevista, que me parece que lo más destacado, porque eso sí hay que señalar, usted me vio llegar y pues no llegué vacío, llegué con las herramientas y las armas más poderosas que podemos tener, ¿no? Este libro hoy podría ser otra lectura, hoy es esta la de obras poéticas de Virgilio y Horacio, ¿no? Se me podría decir por qué la poética, por qué el poema, ¿no? Traigo ya, mi regalo, hermano. cativamente lo que he estudiado, no lo que se representa, sino lo que uno estudia, lo que uno investiga, y siempre una libreta de apuntes en la que podemos ir escribiendo y desarrollando precisamente, ¿no? Como académico, regularmente, bueno, siempre traigo, aquí me voy a apoyar precisamente para ir haciendo notas de lo que usted me va formulando. Y esto que primero me trajo a la mesa de que Fidel Castro y el Che Guevara y respondiendo también o argumentando de manera más profunda, es por qué está uno ahí, ¿no? Insisto, porque es político. Quieren llevar a ensombrecer la historia, cual ésta sea. Un ejemplo, en lo personal considero que yo no vería a México sin un Porfirio Díaz, por decirlo, haber estado aquí, ¿no? Es decir, a reformas, hablando sensatamente, ¿cómo vamos a reformas si Porfirio Díaz fue el que instauró la industrialización aquí en México, ¿no? O sea, ¿cómo? Si estás en contra de un sistema, pero ocupas, otro ejemplo, el metro, porque estás en contra del expresidente Díaz Ordaz. O sea, retirar estas placas, porque por ahí también iba la dinámica, y retirar la placa de Díaz Ordaz cuando hay calles que se siguen llamando en todo México con ese nombre. Insisto, no estoy en contra ni a favor de lo que es la historia. Usted decía antes de que estemos al aire, mencionaba que crítica. Me parece que uno de los grandes errores, discúlpeme que lo diga así como palabra error, es pensar en que tenemos que criticar. No siembra nada la crítica, no nos deja absolutamente un posicionamiento de crecimiento y desarrollo personal. La crítica es parte de una instauración social equívoca en el que solamente es ver la viga en la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga en la casa, ¿no? Entonces, volviendo en sí, insisto un poco con el tema de lo que es la representación de Ernesto y Fidel Castro. Considero que la aportación, cual esta haya sido, es la que hoy nos tiene aquí incluso, sí, platicando. Estudiémosla, leámosla. La crítica nos la van a hacer aquí las personas que están a favor o que están en contra. Pero si no vamos a analizar lo que sucede, ¿cómo nos vamos a seguir conduciendo? ¿Nos vamos a violentar allá afuera? ¿Nos vamos a confrontar? ¿Nos vamos a golpear porque tenga usted una ideología? Ejemplo, y va todo en el mismo sentido. Claro. A ver, habrá personas aquí que ven el fútbol, ¿no? Consumen fútbol. Y no solamente se consume el fútbol, se consume una serie de mercado abismal de consumismo innecesario entre cerveza y todo lo que implica el fútbol en general, ¿no? Entonces, si usted le va a un equipo, le va al otro, entonces ya va a dejar de hablar con el vecino, se va a dejar de entender. ¿Por qué no conocemos mi historia? Mejor la historia del fútbol, ¿a qué nos lleva? ¿Y qué nos lleva ahora a saber que lamentablemente hoy se consume el fútbol cuando es un mercado de capital enorme, ¿no? Cuando las negociaciones son extremas.
pero eso no se... O sea, el domingo se está sentado con los amigos. Si es motivo para convivir, no le encuentro que sea esa una razón. Hay otros matices que nos pueden llevar a convivir, no necesariamente. El pretexto es el fútbol, ¿no? Ejemplo, también la religión, o sea, el hecho de que usted sea católico, cristiano, lo que usted busque, como parte de un equilibrio personal, siendo sensatos, podríamos pensar más en ser estoicos, de tener una salud emocional más ecuánime, no de ocuparnos de la salud emocional incluso, ¿no? Entonces, esa ideología va a trastocar su entorno. ¿En qué sentido? ¿Lo voy a vulnerar por ser persona y por pensar distinto? Por supuesto que no. O sea, tenemos que llegar a algo más profundo, ¿no? La crítica, la verdad es que es muy superficial. No deja nada. Analicemos. ¿Y qué de ello es viable? ¿Qué de ello es sensato, no? O sea, por supuesto que se aspiró en su momento con ellos a un tema de valor humano, ¿no? El hombre nuevo, ¿no? ¿Qué es el hombre nuevo?, decía Ernesto Guevara, ¿no? No voy a citar sus palabras, para eso están los textos, e invito a que se lea, ¿no? Porque aquí no voy a impartir una clase porque que no es el conducto, este mecanismo es otro, pero invito a que se lea qué es el hombre nuevo. Yo lo puedo aterrizar y pensar en ser socialmente responsables. ¿Qué es lo que se ha perdido, pienso yo? Muchísimo, ¿no? Y ahorita en la plática seguiremos hablando al respecto, pero bueno, básicamente el redondel es eso, ¿no? Estar en la misma esfera, pero solamente tenemos que sostenernos en matices más ecuánimes y sensatos. Ahora, por parte de estas personas que, como dice, la crítica no apoya, ¿cuál cree que sea realmente lo que les incomoda de este tipo de estatuas o este tipo de movimientos para ellos? Todos ignoramos algo, evidentemente. Nunca vamos a lograr conocer todo. Incluso hoy le puedo decir, me arrepiento de haber estudiado. ¿Por qué? Es muy filosófico. Las palabras se tienen que también tomar con filosofía, ¿no? Aparte de la percepción, que ahorita hablaremos acerca de la percepción y voy a anotar. Pero podemos ignorar menos. Ajá. Pero nunca vamos a alcanzar todo lo que queremos. Por eso le decía con filosofía que hoy estoy arrepentido de haber estudiado incluso. Voy a decir por qué en tema filosófico. El haberme adentrado, empecé a estudiar tarde la carrera, la licenciatura en Derecho, y cuando me encuentro fíjese, nunca se me va a olvidar, ¿a poco perdón el vocabulario, ¿a poco ese pinche tatuado va a ser licenciado en Derecho? Así me inicio como tatuador. Soy tatuador desde 1999, cabe mencionar. Me involucro a estudiar para poder hacer utópicamente algo por mi persona, por saber que eso es lo que nos va a llevar a esto mismo, ser utópico y decir, es que esa es tu lucha social, eso es lo tuyo, ¿no? Tú porque estás tatuado te ves afectado por la sociedad, ¿no? Porque ¿cómo ibas a concebir que una persona con tatuajes estuviera estudiando la carrera de Derecho cuando los propios profesores dentro de la universidad te decían, es que hay que cumplir con un perfil, eres abogado, viste como abogado, o sea, estereotipos, ¿no? Entonces todo está ligado a esto, estereotipo, todavía hasta la fecha, ¿no? O sea, entonces estudiar, ¿qué me llevó? A abrir el mundo, a destapar la croata, a ver más allá. ¿Y sabe cuál es el tema en general en ese sentido? Encuentro con mayor nostalgia y detrimento que la sociedad es más aplastante de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, a pesar de ir conociendo, veo, o no sé si el conocer me ha aperturado a observar que minimizamos, menoscabamos, aplastamos a la persona sigue siendo por apariencia, pero nos estamos ocupando por dos estatuas que están ahí, que a mí sí, en lo personal, su historia me parece importante, cómo llegas a la sierra, cómo te trasladas en un barco pitero que se está a punto de, ¿cómo se llama?, de hundir, pero tú llegas, ¿no? Y estar 2 años en Sierra Maestra, bla, 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 eso no se ve. Se analiza el contexto y el concepto a partir de ¿qué? De percepción. Y ese es un gran error. No podemos pensar solamente en percepción. Y eso se concibe. Mataron. Aniquilaron. Sí, hola, buenas tardes. Noticia de última hora. La revolución es ello.
No me digan que va, entonces no vamos, o sea, hay personas que defienden a un ejemplo, a este señor Ignacio Zaragoza. No me digan que no se defiende hoy desde el gobierno federal mucho a Francisco I. Madero, ¿no? Villa, todo. O sea, entonces, ¿qué sucede con Francisco Villa, el centauro del norte, ¿no? ¿Qué sucede ahí, no? Del sur, perdón. O sea, ¿qué sucede, ¿cómo se llama? Del sur y del norte con Emiliano Zapata, ¿no? O sea, todos estos personajes que están presentes en la historia y que hicieron. Sí, que representan. Entonces, ¿cómo se le va a juzgar, a calificar, a criticar? Pero él sí se le aplaude. O un Villa, que antes eso era un criminal. Un delincuente, ¿no? Entonces, pero Villa lo podemos... aplaudir. Porque es nuestro Villa. Entonces, y probablemente sea válido o probablemente no. Pero es que es lo que insisto. ¿Cuál es realmente el matiz de solamente abrir la internet y ver un comentario y apuntalar desde allí? Y darle like ya. O ofender incluso, porque ¿qué suma el comentario? Yo veo en ese sentido una persona lastimada emocionalmente, una persona lacerada porque discute con alguien que no existe, digamos, que no está frente a frente. Porque veo que, y todos lo tenemos, la ignominia es más grande todavía, porque se parte, otra vez insisto, de la percepción. Y considero que ese es un grave error social, cultural, percepción, y toda la sociedad en general se ha construido a través de percepciones. Ejemplo, el derecho, ¿no? Es que yo tengo derecho. Un ejemplo, hablábamos hace rato fuera del aire también. Están las heces de los perros, las levantan pero las dejan en bolsas, pero las tiran en el suelo. Y dice una señora, eso nos pasó. Y dice una señora, le hice la observación, luego es que no es viable que usted deje el excremento del perro. Está en bolsa y no pasa, no hay depósitos, ¿por qué no se la lleva usted a su casa? No, es que aquí la tira todo el mundo. Entonces siempre hay justificación de defender lo indefendible para atender el derecho vulnerado del otro, no tu derecho a defender lo propio, porque si estuvieras haciendo ejercicio de tu propio derecho implicaría la obligatoriedad, la obligación de saber que incluso ello es un ejercicio que no es loable, no es viable, no es permisible ni asequible, ¿no? Incluso no responde a lo que realmente tendría y que emana del marco legal, porque está regulado, ¿no? Tirar basura, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esas tesituras, ¿no? Sí, ¿quién tiene más derecho en esa situación? Exactamente, ¿no? Ahora, algo que acaba usted de decir, me arrepiento de estudiar. Ok. Esa me gusta. ¿Qué? Ok. Le decía que me inicié como tatuador en 1999, de hecho desde el 98, en el 99. Porque, insisto, hoy me percato que está en descontrol la sociedad y que por más que uno sume desde lo académico, de los libros que he llegado a escribir, desde pintar, ¿no? Expresar, manifestar a través de la manifestación pictórica, no nos deja nada. Y solamente veo, insisto, que estamos en detrimento más porque analizo desde la coyuntura normativa cómo, insisto, la basura está en el suelo, no llega por ósmosis, cómo el reglamento de tránsito no se respeta, y si hace usted la observación, el primer sujeto o persona, mujer, te dice que no cabes ahí, o en la rampa para personas con discapacidad, ¿no? El ver que ocupa uno un vocabulario jurídico y cuando un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública solamente se pronuncia porque es que con base al Código de Procedimientos Penales, ¿cómo? O sea, ¿qué me está pronunciando usted? ¿Se está sustentando su protocolo de actuación a través del Código de Procedimientos Penales? No sabemos ni qué es el Código de Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Penales. Entonces, ahí hay un tema enorme. Cuando veo y noto todo eso es cuando más me deprimo. Digo, estudié y mis alcances son mínimos en relación a lo que le he sembrado a la sociedad para poder generar un cambio. Y no tiene nada que ver con el comunismo. No tiene nada que ver con socialismo. Porque, insisto, con todo respeto, leamos qué es
el comunismo y cuál es el paso del comunismo y cómo se llega al comunismo, qué es el socialismo. ¿Cuántos han leído o hemos leído a Carlos Marx, no? Últimamente les menciono que Carlos Marx y ¿cómo se llama? El Capital es como si fuera un código normativo cualquiera que es interpretativo. Sí. Es como la Biblia, ¿no? O sea, la puede usted leer y es un libro verdaderamente estoico, ¿no? Entonces, ¿es viable o no es viable, no? Los 10 mandamientos, incluso dice, no matarás, pero además sales de la iglesia, pero es el primero que pone su carro o sube su vehículo a la rampa para personas con discapacidad. Es la misma persona que se persinó, pero tampoco da el diezmo, da lo que quiere. No, insisto, no es porque uno tenga que obedecer plenamente eso, pero si se supone que uno está ahí, es para cumplir ciertas normas, ¿no? Éticas. En el caso, recordemos, ético es uno, o sea, el tema personal, moral es de un conjunto de personas, pero entonces, ¿qué sucede en eso? Personas cristianas que se suben a una moto y pasan o en un patín eléctrico y suben a la banqueta. Entonces, insisto, eso es lo que me ha deprimido de saber, estudiar, conocer, y hay es que la palabra no me parece que sea la viable, frustración, pero bueno, pues yo creo que es la que podré emplear ahorita, de saber que por más que uno siembre en lo individual, decía Ernesto Guevara citando, es que ninguna lucha se puede hacer de manera individual. Y yo tengo una lucha perdida, por eso es que veo que mi entorno social está en detrimento pleno, o sea, completamente. Por eso el arrepentimiento, claro, insisto, es filosófico. Por supuesto que haber estudiado me ha llevado a tener un espacio ahorita con usted, por lo menos que haber estudiado me permitió seguir escribiendo ahorita para algunos temas, para mi próximo libro, temas sobre discriminación, sobre derechos humanos, sobre materia legislativa, poder asesorar incluso a mi hija en su dinámica que está incursionando ahorita como infancia, y ver que hay una agenda que está en detrimento también hacia las infancias, que no avanza, que no crece. Por supuesto que funciona, ahí salió, por supuesto que funciona, pero lamentablemente veo que es insuficiente lo que uno hace y aporta desde lo individual. Tiene que ser colectivo, y es una reflexión que se tiene que quedar ahí. Colectivo. Por supuesto. Es que es algo que las más en estas, que ahorita lo estábamos hablando igual detrás de cámara, todo esto que nos vino a traer desde Fox hacia acá es el reflejo y es la consecuencia de cómo se llevaron la política en aquel tiempo. Bueno, esto nace con Miguel de la Madrid, que empiezan los tratados, ese tipo de tratados internacionales que ya se intercalaba el Tratado de Libre Comercio desde ese entonces, porque recordemos que Salinas de Gortari era parte del sistema económico en el Ejecutivo, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero él estaba en ese sector económico político, me refiero desde la estructura política. Entonces, ya se venía diseñando algo de y presupuesto, finanza del presupuesto, algo por ahí, ustedes lo pueden investigar, lo tienen ahí en la red. Es imposible recordar absolutamente toda la historia, o sea, pero él estaba en presupuesto, eso. Por eso también desarrolla este tema de solidaridad, Salinas de Gortari. O sea, no es de gratis. El sujeto es una persona que no lo defiendo, insisto. Yo no defiendo ni apruebo absolutamente nada. Me parece que lo más importante siempre, y lo voy a seguir diciendo siempre, es el análisis de los contextos, de los eventos, de las situaciones, para poder resolver a mediano y a corto plazo y a futuro, como ahorita lo que estamos sucediendo, somos parte de una consecuencia de una política errónea. Llegamos a Fox de nuevo, llega Salinas de Gortari. Fíjese, algo muy interesante que toda la gente dijo, es que Salinas de Gortari lo mandó matar, ¿no? ¿Quién es Montoya en el gabinete de Salinas de Gortari? ¿Quién era Zedillo en el gabinete de Salinas? ¿Quién eran todos los personajes que estaban detrás de ello? Córdoba Montoya. ¿Quiénes eran todos esos personajes que estuvieron para tomar una decisión? Recordemos que la política se genera por dos, o sea, la presidencia de la República, no lo digo yo, emana de muchas bibliografías de expresidentes y de análisis político, entre ellos López Portillo, su bibliografía y lo que deja él escrito en sus análisis me parece muy interesante.
Y la política tiene dos vías, la social y la económica. ¿Por qué cree que usted llega a Luis Donaldo Colosio Murrieta? Después de su muerte, después de su muerte, pues llega obviamente Ernesto Cedillo. ¿Por qué está un tema económico viable? Está sucediendo lo mismo. Hay Okay. económico viable ahí. Tienen un tema económico porque no es un tema de eso. Somos izquierda, ya lo tocaremos también. Es muy extenso y en una hora no nos alcanza. Hay estabilidad económica, comillas, porque no depende solamente de México. Y eso también sería un gran importante también desarrollarlo. Me refiero a estudiarlo, la gente que se dedica a la economía. Tema económico y social. Hoy, ¿qué tenemos? Me preguntaron apenas, ¿qué estamos viviendo? Un tema económico o social, económico. No es un tema social. Eso de que estamos en una vía de con programas sociales solamente, no, porque también hay matices ahí que no comparto plenamente, que me parece que sí tiene que sujetarse a un análisis más profundo para llegar a un resolutivo que podemos manifestar aquí. Y llega Luis Donaldo Colosio, okay. Muere, bueno, lo ejecutan, pero estoy convencido, y eso sí es algo que le digo yo después de generar una lectura en eso, no es Carlos Salinas de Gortari el que manda a ejecutar a su propio desfile político. Habría que leer incluso su lenguaje, cayendo en la brutalidad de repetir la palabra, su lenguaje corporal y de su lectura facial en el auditorio del Partido Revolucionario Institucional, cuando le gritan, ¿quién lo mató? ¿Quién lo mató? Es impresionante, vea su rostro. No es el de un hombre, no estoy defendiendo a Carlos en lo mínimo, no. Estoy analizando. ¿Qué sucedió ahí? Resulta que llegamos a Fox. Llega, ¿y quién entra a la presidencia de la República después de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas? ¿Quién entra? Ernesto Cedillo, economista. Qué raro, ¿no? Cuando Colosio era una persona que iba a dirigir solamente el proyecto de nación que ya se tenía, que era social. Porque venía un tema económico, entonces traía un tema económico Salinas. ¿Y qué se pretendía? Que él siguiera la misma línea. Sí. Llega, muere, lo matan, y llega Cedillo a seguirla. Entonces, ¿pero cuál? No. Obviamente el desbalance económico fue mayúsculo. Enorme. Sí, enorme. Está la caída, la desaparición de los tres ceros, bla, 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 bla. ¿A quién ponen? Ernesto Cedillo. ¿Y quién es el que entrega la presidencia de la República? A esto que es el neoliberalismo puro, completo y llano, pues a los empresarios. Y dejó de ser una política social solamente para convertirse en una política económica, con Vicente Fox Quesada y por consecuencia el resto de lo que estamos hoy viviendo y que hoy se sigue pagando y que obviamente no se está cumpliendo a través de esta llamada, ¿cómo se llama? 4T. Izquierda, sí. No. Ahora, la llegada de AMLO a la presidencia hizo un cambio en estas políticas, ¿sigue siendo económico? Me dijo un amigo que se dedica, un humilde amigo que quiero mucho, se llama Daniel Moy, me dijo que solamente se iba a cambiar la investidura. Y iba a ser exactamente lo mismo cuando llegó Obrador. En lo personal le puedo decir que en el año 2000, cuando Almo busca la presidencia de la República, íbamos hacia Puebla unos amigos, íbamos en una camioneta, y veníamos platicando sobre por quién íbamos a votar. Ay, tú vas a votar seguramente por Almo. Le dije, claro, el cambio, ¿no? La instrucción distinta, la instauración de la izquierda. No. Hoy lamento mucho en su momento haber votado por Andrés Manuel López Obrador, por supuesto. Por supuesto que lamento mucho haber desperdiciado mi voto en ese sentido. Y hablo con elocuencia, no está crítica lo que digo porque no es crítica, hay que hacer un análisis el por qué. No se ha cumplido, siempre debatí que por qué estaba Bartlett en el gobierno. Ese fue lo primero que dije. ¿Y por qué está Bartlett frente a la comisión? No, a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Desde ahí. Y ahí en cascada todo lo que está. Entonces hoy hay lo que comenté yo hace, ¿cómo se llama? En el 2018, hoy es el reflejo de lo que está sucediendo. Hay una contaminación, no lo digo yo,
Basta con analizar, leer. No podemos defender lo indefendible. Y hace rato hablábamos de que era izquierda-derecha. Me parece tan atroz ver cómo hay medios que se dedican a defender la postura del gobierno en turno, y así como el gobierno en turno, en oposición, en comillas, porque no sé para ellos qué sea oposición, es estar alegando lo que se alegó en otros gobiernos cuando se tiene una calca completa de los mismos argumentos que hoy se están sosteniendo. O sea, la llamada, comillas, la llamada oposición, argumenta lo que hoy está haciendo la 4T, que se le llama, la 4T, exactamente lo mismo. Si usted analiza lo que sucedió en años pasados, como decía George Santillana, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si no conocemos lo que está pasando hoy, es exactamente lo mismo. La diferencia, no descalifico todo, me parece importante que se haya destacado ciertas situaciones como ver y voltear a ver a los más desposeídos, como le dicen ellos. No es una palabra que a mí me agrada, pero son frases que ellos tienen y que han repetido y que ha contaminado, nublado y fastidiado a muchas otras personas, que es donde se enganchan y pelean a través de este medio, ¿no? Que es el más rápido y que se puede criticar. Insisto, la palabra no me gusta, hay que analizar, y lo voy a decir 1000 veces más, porque si vamos a estar solamente inmiscuidos en esa palabra, me parece que lo importante es saber entonces qué hacemos nosotros a través del espejo, saber qué hacemos nosotros como una responsabilidad social, ¿no? Entonces, la 4T no comparto plenamente, o sea, no lo comparto. Si usted me pregunta si yo soy de izquierda, evidentemente, más que señalar que soy de izquierda, soy una persona que postula por el consumismo necesario. ¿Cuál es el consumismo necesario? Y qué es el brutal que se tiene que tener el de la lectura, el de las letras, el de la instauración de la palabra, como le decía la primera vez, el de concebirnos a través de esto para poder construir y reconstruir el tejido social. Esto es lo que postulo. O sea, no sé si sea izquierda, no sé si sea derecha, no solamente, o sea solamente el hecho de ser una persona que visualiza y ve un panorama en el que estamos cayendo todos y que queremos estar peleando constantemente con situaciones tan sencillas, insisto, con tirar la basura, violentar el reglamento de tránsito, subirte a las banquetas, cuando estás transitando con tu bicicleta, con tus patines eléctricos, y que además la gente se enoja porque le dice, es que vengo con un infante, hay personas, mujeres embarazadas, bla, 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 y que se enfadan. No es eso. Por supuesto que estoy en contra del consumismo innecesario. Por supuesto que sabemos que no es fundamental tratar de aparentar y comprar piratería para poder vivir, ¿no? Y simular que somos lo que no somos. Porque hay una frase que escribí recientemente y no sé si venga en esta libreta, ¿no? Da mucho agrado verlos. Escribe manuscrita, damas y caballeros, ¿eh? ¿Cómo se llama? No la traigo acá, pero soy quien quiero ser o quien el sistema me ha hecho ser, ¿no? Por eso decía con filosofía que me arrepiento de haber estudiado, ¿no? Porque entonces, ¿de qué va ¿cómo se llama? El que tú quieres estudiar, si al final de todas maneras enfrente te vas a encontrar con un profesor que te dice, es que hay que vestir para aparentar lo que el sistema te obliga a hacer. Eres abogado, parece abogado. ¿Pero por qué? Traje. O sea, por decir, nosotros hacemos murales, hacemos rótulos con causa. Significativamente eso está ligado a lo que le llaman arte. Yo no considero que sea arte. Lo que le llaman arte y expresar. Son manifestaciones de expresión, ¿no? Para reflexionar. Y llega la Secretaría a través de la Policía Bancaria Industrial, la famosa PBI, y te dice, tu permiso para pintar. ¿Cómo? ¿Permiso para pintar qué? Si el permiso lo tiene que tener en todo caso el dueño de la pared. Pero agarran ¿a quién? Al más torpe, al que creyeron que no se podía defender, al que pensaron que no podía sostener un argumento, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que lleguen y por apariencia te quieren juzgar porque estás... Incluso, voy a poner otro ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Es que luego cuando estoy en las conferencias siempre me pasan el papelito con el número, 15 minutos para acabar. No. Fíjate, bueno, antes de esto. ¿Qué es esto? Una pipa. Ok, bien. Pues, ya está dañada. Si la ve usted, ya tiene su tiempo.
usted me ve con la pipa en la mano y qué piensa de forma inmediata. Esto le está ligado también al tema de lo que sucedió con la PBI, ¿eh? Y algunas personas, pero sobre todo con la Secretaría. Yo lo veo y digo, recuerdo a Fidel Castro, porque esas son las fotos que yo... Bueno, tiene usted esta idea. Pero usted lo ve, no vengo peinado, ¿no? No traigo ropa de pinturita, que le llamo yo. Usted me ve con una lata de Resol pintando y ¿qué piensa? Es un grafitero. ¿Y que estoy fumando? Bueno, droga, yo diría. Podría pensarse. Desde lo lícito hasta lo ilícito, tabaco o marihuana, lo que usted quiera. Pero es percepción. Le voy a demostrar por qué. Porque incluso cualquier persona pensaría que fumo. Qué bien me gustó lo que usted dijo. Esto es una representación de personajes con los que me he identificado, entre ellos el subcomandante Marcos. Evidentemente no está de lejos. Ernesto Guevara. De los zapatistas, ok. Por supuesto. Pero la situación es lo que representa la pipa. Para mí. ¿Qué es? No está usada. Pero es una pipa usada. Ok. Es lo que representa. ¿Y cuál es la percepción de muchas personas? En la sociedad. Prejuicios, incluso. O simplemente, fuma. El maestro fuma. No, es que no fumo. Ok. Percepción. Y eso es lo que estamos cayendo todo el tiempo. Percepción. Todo es... Tengo derecho a, lo dije hace rato, tengo derecho a. Pero antes que nada, vulnero ¿cómo se llama? El derecho ajeno. No, tengo derecho. Lo dejo ahí porque tengo justificación para dejarlo. Lo hago porque tengo justificación. Luego nos deja liberado el área para personas con discapacidad. Es que no me voy a tardar, voy a la farmacia. No es que se vaya a tardar o no. Es que usted tiene que mover porque está infringiendo el reglamento de tránsito. Salvo las placas para personas con discapacidad. Pero en lo personal considero que es una ironía que una persona con placas, que además están mal utilizadas. Mucha gente no tiene discapacidad y mal ocupan las placas. Las placas. Traigo placas con personas para discapacidad. Dije, sí, pero es que son la persona. Sí, tengo discapacidad auditiva. Ok. Entonces, no sé si habría que pensar en que seamos sensibles, esto lo digo a usted, seamos sensibles y decir, bueno, si tengo discapacidad y estoy obstruyendo con mi carro la rampa para personas con discapacidad, ¿no sería sensato pensar en que sería el primero en ocuparme en no bloquearla? Porque puede pasar una persona en la misma situación, supongamos que no tuviera movilidad en sus piernas. Casualmente ellas no lo hacen. ¿Sabe quiénes son los que ocupan esas rampas y las bloquean y son los que... La mayoría de los familiares de las personas con discapacidad. Sí, se empoderan. ¿No? Incluso a veces es muy fácil poner una calcomanía sin tener la placa, poner una calcomanía en un carro y ocupar la rampa. Los espacios de los cajones en los estacionamientos de supermercados. Está documentado, no lo digo abiertamente a diestra y siniestra porque no puedo hablar de algo que yo no conozco. Pero ¿sabe qué? Yo sí lo conozco porque justamente ayer grabé un podcast con un socio amigo que él está en silla de ruedas. Y él en su carro ni siquiera trae una calcomanía de discapacitado. Es que así sucede. Regularmente las personas que menos requerirían de eso, que es una persona que tiene movilidad porque además no lo emana, hay un vacío legal ahí, pero sí tendría que ser para las personas con discapacidad motriz. Porque una persona con discapacidad auditiva sí tiene esa ventaja de poder moverse. Caminar, correr. Sé que es para personas con discapacidad, yo entiendo, y que no esté a debate. Esto que estoy diciendo. Me refiero por la falta, no de conciencia, de sensibilidad por el otro. Wow. Empatía. Claro, porque si se va a analizar, entonces está en contra de... No. Es qué hacemos como responsabilidades, que decía yo hace rato, del hombre nuevo. Eso es el hombre nuevo. Eso es pensar en qué podemos hacer como personas en lo individual. No como personas en colectivo. En colectivo están muchos grupos. Habemos muchos. Grupos, partidos. Entonces, ¿a dónde va la sensibilidad social? Más que la conciencia. Conciencia hay. Usted si me golpea ahorita, evidentemente está consciente que me puede generar un golpe y que me puede lastimar, ¿no? Entonces, igual si yo rompo un cristal o tiro la cámara, soy consciente, si la agarro y la tiro, llevo la intención de llevar a cabo la acción. Sí, es natural, ¿no? Llevo consciente, pero es distinto a ser sensible, a ser
más estoico, decir, claro, si yo tiro la cámara ya no voy a seguir grabando, ya no me van a grabar, me van a sacar del estudio, bla, 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 bla. Pero es sensibilidad. Esto, ¿por qué se lo digo esa palabra? Para que lo voy a aclarar. No es romanticismo. Es una palabra que emana del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. No es conciencia, es sensibilidad. Es humana, para mí, dignidad humana o humana condición. De responderle al otro lo que necesita, de tendernos la mano. Y no tiene nada que ver eso, estar sentado del lado de la derecha o del lado de la izquierda, hablando del comunismo. Ajá. O por el hecho de un ejemplo. Yo no estoy diciendo que sea comunista, que quede claro, porque esto... Wow, eso es otra cosa. Esto, ¿qué significa esto? Eso es lo importante. ¿Qué significa esto? Sí, es una hoz y un martillo. ¿Qué significa la hoz y el martillo? Para mí la lucha trabaja. No, es que es esto. Es que además también le voy a decir algo muy absurdo que me parece que la gente cuando dice, es que vamos a ser Venezuela, vamos a ser Cuba. No, vean cómo viven. Pues tenemos, como ahí sí voy a incluso a citar a la 4T, yo tengo otros datos, ¿no? Y no voy a decir que estén bien en Cuba, por supuesto que no, ¿no? Por supuesto que, pero ¿qué hay? Una Latorre que hoy puede decir los consumistas, ¿no? ¿Qué puedo decir con la alcaldesa aquí en Cuauhtémoc, ¿no? Es que los consumistas de closet, ¿no? Ok, pero entonces, si eso lo van a articular como un brazo ejecutor que va a golpear, pues lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque es defender el capital. El capital, ¿cómo se llama? El capital de ellos, que es el humano. ¿Sabe cuántas horas laborales se trabajan ahora? Me parece incluso muy gracioso, e incluso al grado de lo absurdo, y sí lo voy a decir y soy responsable de lo que digo. Fuerzas. Se está luchando por las 40 horas y le voy a decir, no es que no es que esté yo en contra, pero el análisis, insisto, no es contra ni a favor. Las 40 horas, qué bien, ¿no? Para tener tiempo de calidad. Okay. ¿No? Perfecto. ¿Qué va si quieren ligarlo a esto? ¿Por qué no hemos hecho valer las 8 horas, la jornada laboral que está vigente en la Ley Federal del Trabajo? Me parecería incluso hoy sensato si las personas allá afuera, todas, porque también cabe mencionar, dice las personas, son comunistas, quieren Cuba. No, es que no han hablado con la gente para decirles si queremos un Cuba, ¿no? O un Venezuela. Porque además me parece muy gracioso, nada más se referencia el comunismo a Cuba y a Venezuela, pero no se habla de China, que son comunistas. Entonces, me parece como gracioso esa situación, porque se refiere nada más porque los medios se han encargado que el referente sea Cuba. ¿Por qué Cuba sigue siendo igual? ¿O por qué Cuba va a seguir siendo igual? Y Venezuela, que son sus referentes. Para esto que está pasando o lo que sucedió en la tabacalera. Precisamente para eso, ¿no? Para que comunistas. ¿Usted ve las películas? Acabamos de ver recientemente la película, mi hija y yo, de Billy Elliot. Ok. Un infante que desea ser, ¿cómo se llama? Estudiar ballet, practicar ballet. Palabras más, palabras menos. Cumple su proyecto de vida. Pero hay una parte en la que salen trabajadores de la mina y están pues, ahí con el sindicalismo y bla, 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 que también hablar de sindicalismo aquí también es otra cosa. Yo no concibo así a un líder sindical que no haya salido de las bases como Valentín Campa. Yo no concibo un líder sindical que traiga consigo carros de última generación, cuando le dijo una persona, no voy a decir los nombres, le dijo, ¿cómo puedes ser tu líder sindical cuando ni siquiera trabajador has sido? Vives del trabajo de los obreros. Sí, de las cuotas sindicales. Bueno, palabras, no voy a decir nombres porque sí sería un problema. Pero me parece, todos somos trabajadores. Y esa película emana y dicen, ¡comunistas! No, hay que acabar con esos. Están en la película Billy Elliot. Y si usted lo analiza varias películas, en varias películas se cita el comunismo como los malos, como los enemigos de un país. ¡Qué raro! Porque son los trabajadores que están sosteniendo precisamente ese país, pero por ser comunistas, comilla, entonces somos los negativos. Por eso insisto que no hay que criticar. Este país se construyó socialista.
Lázaro Cárdenas lo pone. Comete un gran error Lázaro Cárdenas del Río cuando coloca a Manuel Ávila Camacho al frente de la presidencia de la República y empieza a destruir precisamente el proyecto de nación de esa época, ¿no? Entonces ya hablaremos también del control que existe del sistema con las infancias, ¿eh? De las infancias, el control que tienen, cómo las escuelas están controlando a partir de algo que no es viable. No sé de qué van a vivir las infancias más adelante. O sea, no me refiero ya ni a lo económico. Volvamos. Me sorprende mucho que esto significativamente sea referente solamente a Cuba y a Venezuela. Solamente. Ahora se criticó a los zapatistas, al Ejército Zapatista de la Liberación, porque se pronunciaron a favor de Cuba y de manera muy clasista dijeron muchas personas en comentarios, ni siquiera han de conocer dónde está Gaza. Me parece humillante y una falta de respeto eso. Porque si ellos no tienen los alcances, entonces ¿por qué esas personas que han comentado no se acercan con ellos para entonces llevarles la información? Sí, siendo la información de ellos sea la correcta, siendo la correcta, ¿no? O sea, entonces otra vez percepción y discriminación y una manera de humillar. ¿Qué tiene que ver que uno piense? Insisto, yo no estoy declarándome como comunista. Okay. Ajá. Habría que comprender muchas cosas. Por eso digo, no. Por eso cuando usted me entrevistó, le digo, habría que entender el comunismo. Me extraña que hoy, las 40 horas, se estén defendiendo a capa y esta, pero eso es un vacío político. Y sí lo digo. Vacío político. Es un capital político extraordinario porque es una manera falaz de quererle comprar a la gente un voto. Y sí lo digo, nunca lo había mencionado, pero hoy sí lo voy a decir. Sí, ¿por qué? Porque si fueran ecuánimes, sensatos, prudentes en esta dinámica, le voy a decir qué estarían empezando por hacer si realmente quieren que se cumpla, que los trabajadores tengan sus horas y tiempo de calidad con su familia, que cumplan plenamente con la jornada de 8 horas laborales que emana hoy de la Ley Federal del Trabajo. Es una burla sistemática el pensar de todos los partidos políticos que hoy se vengan a colgar ¿cómo se llama? De la jornada de las 40 horas. Por supuesto que postulo por la jornada de las 40 horas, pero si no podemos trabajar a favor de las 8 horas, hacerlas valer como un derecho constitucional, ¿cómo carajos vamos a lograr que funcionen las 40 horas cuando tenemos un capital extremista? Cuando la misma ciudadanía se ha generado en volcar a querer aparentar a través de piratería para poder fingir que compraste un producto. ¿A mí de qué me sirve comprar un producto caro? Un ejemplo. No estoy enojado. No sé por qué. No. Absurdo y burdo. Bueno, a ver. Bueno, sí, voy por el ejemplo. Se baja un individuo de una camioneta. Para empezar, en las cebras peatonales, haciéndole la observación, caballeros, que hay que liberar, siempre estamos en eso, buscando la forma de instaurar, hablar con personas, invitarnos a la razón, no a la cerrazón. No busco confrontarme. Una vez me dice, ¿buscas pleito? Le dije, no busco pleito, seamos sensibles. Hay una persona que en lo que usted deja la camioneta puede necesitar el espacio liberado y además está y emana del reglamento de tránsito. No estoy peleando en absoluto. A mi edad, ya de mi edad parece que me voy a estar golpeando con alguien. Por favor, tengo 50 años. ¿Cómo puede pensar? ¿A dónde cree que... voy aquí adelante nada más. ¿A dónde cree que entró ese individuo con una camioneta de última generación? Y digo, ¿por qué? Porque una camioneta que no tenía ni siquiera placas. Ok. ¿A dónde cree que entró ese individuo? ¿Al Banco del Bienestar? Por ahí va. No critico, insisto. Analizamos. ¿Por qué entró a similares a comprar sus productos, su medicamento? ¿Por qué a similares? Porque no tiene el dinero para ir a una más cara. Otra vez apariencia. ¿Por qué queremos aparentar lo que no somos? A mí me da igual si el señor se baja de una camioneta de última generación, pero sí me llama mucho la atención ver cómo nos estamos desquebrajando por apariencia y pensar que bajarte de una camioneta me puedes humillar y dejar la camioneta estacionada en el espacio que corresponde a los peatones. Emana del reglamento de tránsito, de la ley de movilidad y el reglamento de movilidad, por lo menos de la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué esa actitud retrógrada? Otra vez me trabé con eso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Si el que está vulnerando el reglamento de tránsito es él, no yo. Yo no vengo en la camioneta, es él.
Y es la misma persona que se burla porque le haces una observación y te hablan, se escucha el tono, cómo te están hablando, ¿no? Buscas problemas. Ahora resulta que soy el que busca problemas cuando solicité que hicieran el carro hacia atrás para respetar el paso peatonal. Pero el señor no invierte su dinero en salud, ni emocional, me queda claro, porque daños emocionales los trae, porque el que tú le hagas una observación a una persona de manera muy respetuosa, y usted sabe que hablo de usted. Correcto. Y que además el sujeto me hable de tú. Hay un documental muy interesante que se llama Lecumberri, y la persona que narra dice, es que me habla de tú y no sé qué, y tú para acá y tú para allá, como si hubiéramos nacido en la misma casa. Y sí es cierto, o sea, ¿por qué no hay un respeto? Si solicito algo de manera muy ecuánime, ¿no? Yo no estoy vulnerando el reglamento. ¿Por qué esa persona, volviendo a las 40 horas, por qué esa persona no tiene seguridad social? Porque no la tiene, ¿eh? No, fue a comprar similares, perdón. ¿Qué sucede? Nos siguen vendiendo un mercado y no es la venta. Usted le pueden dar a vender lo que quieran. ¿Va a comprar robado? Ejemplo, hay un tema ahí, he sido líder de Motociclistas Unidos como asesor legislativo desde hace 2 años, temas de movilidad y las motocicletas. No voy a entrar en detalle porque no es el foro de ello, pero me llama mucho la atención porque todo el tiempo se está pensando solamente en regular, solamente estamos pensando en estarnos sentando en mesas que no han dejado nada, que intereses de un solo grupo, que lamentablemente hoy sí ya lo dije en el Congreso, que la dignidad humana, la lucha social como la dignidad humana no están en venta. Porque se venden a intereses al final. Y eso es lo más lamentable. ¿Para qué aparentar? ¿Por qué no invertir en salud? ¿Por qué? ¿Para qué seguir aparentando lo que no, ¿cómo se llama? Lo que no somos. ¿A dónde vamos a llegar así? Seguimos consumiendo lo innecesario. Y pasa con apariencias como esta, vender a incluso movimientos. Entonces, por eso le digo, ¿qué sucede con las 40 horas? ¿Realmente es sensato? Si fuera sensato, harían valer la Constitución a través de, ¿cómo se llama? Pero la Ley Federal del Trabajo a través de los derechos humanos, porque además los derechos humanos es otra burla. Soy especialista en la materia y es una burla sistemática. Pensaba y defendía incluso en su momento la postura de los derechos humanos, que me parece ecuánime, sensata, pero ¿qué cree? Cuando decían la puerta giratoria, por eso ahora me llama la atención que se están volteando las cosas, lo más que las vestimentas son distintas. Ahora los que no tenían poder están en el poder y los que no tienen poder están de este lado gritoneando lo que que hicieron cuando tenían poder, y ahora los que lo tienen están haciendo las mismas cosas que de este lado. Es un revoltijo, pero es eso, ¿eh? Los de allá están haciendo lo mismo que acá. Solo cambiado el lugar. 8 horas, si realmente quieren a México, realmente respetan a los trabajadores, si realmente están ocupados de ellos, si realmente quieren hacer valer el derecho sin ser capital político, que se ocupen de hacer valer las 8 horas laborales, como mínimo. Y eso, créame que nos va a dar dignidad de tiempo de calidad. Esas 8 horas laborales, porque me parecerían suficientes incluso, pero no, ¿y qué tal si teniendo las 40 horas, si no han hecho valer desde todas estas reformas con Vicente Fox, donde precisamente nacieron los all sourcing, y perdón la pronunciación en inglés, soy muy malo, no me interesa incluso hablar inglés. ¿Qué sucede ahí? Lo capitalizaron y la mano de obra, todos somos trabajadores, todos. ¿Y qué cree? Que todos aquellos también que son los que dicen es que son comunistas. Pues yo no sé entonces si son empresarios los que dicen que somos comunistas. ¡Wow! Porque entonces esas personas que reciben un salario o un sueldo, porque son diferentes, salario y un sueldo, si ellos son no son trabajadores, capitales, entonces son dueños de capital, como dice usted. Entonces, ¿por qué se están preocupando tanto? Sí, enséñame tu empresa. Entonces, ¿por qué se ofenden tanto que ellos también son? O no me digan que el IMSS que les puedan hacer valer, si le hacen valer. O si lo tienen incluso. Entonces, porque piden prestaciones de ley o tienen prestaciones que son un derecho. Si tienes un derecho, entonces también eres comunista.
o eres parte del sistema comunista, cuando es un derecho. O sea, ahora resulta que los derechos de los trabajadores es ser comunista. Porque es la palabra que ocupan. Ocupo ese término porque es lo que ocupan. Comunistas. O socialistas, porque yo no sé a qué se refieren, porque no sé qué entiendan por comunismo y qué entiendan por socialismo, ¿no? Entonces, por eso digo, pero lo que sí me parece atroz es que haya una burla política. Es decir, que hay que postular por las 40 horas. Me causa mucha gracia, mucha risa, porque, insisto, si realmente es eso, hagan valer una política pública. Hay que crear la política pública eficaz y eficiente que emana de la Ley Federal de Trabajo, para que hoy, precisamente, los trabajadores, no la clase, no somos clase de nada, los trabajadores tengan esa oportunidad digna de vivir. ¿Qué hacen hoy también? Siempre les he platicado, es que el capital no empieza solamente en la jornada laboral, empieza desde que te levantas, cuántas horas son de traslado, y ahora ya se colgaron la mayoría de eso. ¿Cuánto tiempo se hacen de tal lado a tal lado? ¿Y qué se van? Por favor, dejemos de ocupar el espacio político para solamente hacer de ello un capital para votos, para hacer un capital electoral. Híjole, es que en verdad me parece tan atroz, pero bueno, sí había que decirlo, habría que mencionarlo, es un tema extenso. Y hay que analizarlo. Pero hay que analizarlo, cómo se establecería la política pública, que se supone que se empezó a hacer, insisto, perdón la palabra de outsourcing, ¿cómo se pronuncia? Sí, outsourcing. Que era como un tercero para esta jornada, donde quedaron el tema de las afores y los temas de poder tener seguridad incluso social, ¿no? De los contratos de 3 meses. Fíjense, para concluir y cerrar esta parte, porque ya me lo terminamos también, para concluir esta parte, me parece tan risorio que postulen por las 40 horas, pero no están haciendo valer o hay eficacia en la Ley Federal del Trabajo, porque tenemos contratos por 3 horas, perdón, por jornadas de 3 meses, las empresas cada vez 6 meses. ¿Por qué? Porque eso genera otro tipo de responsabilidad y obligatoriedad del gobierno por estar en ¿cómo se llama? Por hacer valer todos los derechos que compete, seguridad social, bla, 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 bla. Una empresa que no hagas. Por eso le digo, ¿estamos simulando o es percepción? Y todo empezó por esto. Es percepción, ¿fumas o no fumas? ¿No? Es percepción. No podemos ir por la vida solamente por percepciones. No, como seres humanos, insisto, para ir concluyendo, usted le vaya a un equipo o a otro, está bien. A mí me interesa como persona, como padre de familia, porque aparte soy papá soltero 24/7 con mi hija. De hecho, aquí mi hija está de aquel lado. Próximamente va a haber podcast. ¿Cómo se llama? Se ha involucrado en este derecho que emana de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el que los niños, las infancias en general necesitan participar en la planeación y desarrollo de la ciudad. Cómo participa ahorita, por eso socialmente responsables, creo que decíamos, ¿cómo vamos a abordar esto? Socialmente responsables desde las infancias, que le decía hace rato de Motociclistas Unidos, es que es desde las infancias, queremos aparentar, pero no le sumamos a las infancias, que es el semillero. Y también, porque también ha habido esos temas, es que, porque mi hija, y algunos, es que hay un dogma, es que el tema no es el dogma, todo es un dogma. Ajá. Es que del dogma lo vas a sembrar para ser un ser humano sensible. ¿Qué más da si lee a Fidel Castro? ¿Qué más da si lee la Biblia incluso? Es analizarlo. Yo le puedo dar ahorita el libro de poemas y analizar, encontrar la palabra, ¿no? Y leer, fíjese, aquí me quedé yo hace rato, ¿no? Y leer y tener un vocabulario más abierto, ¿no? De criterio más amplio, que era lo que decíamos en la primera entrevista. Esto nos lleva a un criterio más, no a criticar, no, a esto. Y Viveca, instauró en el presupuesto participativo, que es una votación general en la Ciudad de México, y que presentó su proyecto, es el primer año que las infancias participan. De hecho, ahorita vamos al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Le invitaron.
instauró su proyecto en la unidad territorial en donde vivimos. Y me parece viable que podamos participar e impulsar la política pública eficaz y eficiente para que las infancias sean esto. Dejemos de darles un celular. No se necesita instrumentos de calidad. Las infancias necesitan tiempo de calidad. Y las 40 horas no se las dan porque eso es una falacia. Se las van a dar las 8 horas de jornada abierta. Empecemos por el ABC. No podemos brincar a C, a D, a E, a F, si ni siquiera hemos intentado romper con patrones de conducta política nociva, que es esta jornada que dura más de 13 horas la laboral, más todo lo que implementa, llegar, ir, venir, dormir. ¿Qué vida tienes? No la tienes. No tienes vida. No. No existe. Pero por eso le digo, entonces, que se ocupen de eso. Si realmente quieren ser sensatos, que se ocupen de lo sensato. No de defenderlo, ay, vamos a postular los 40 horas, sí, qué bien. Pero entonces, ¿ellos son socialistas? ¿Por defender 40 horas? Pues no. Quienes sea, no importa. Ni izquierda, ¿Comunistas? derecha, lo que sea. O sea, es un ser humano, dentro de todo parece ser sensato, aunque sabemos que es un capital político. Pero está pensando en un hombre. Trabajador, claro. Claro, es esto. Me parece lo más absurdo que subiéndome a Metrobús con mi oso y mi martillo que regularmente traigo. Ya ve que traías en mi casaca, sí. ¿no? De haber causado polémica. Que siempre causa, porque más sobre todo cuando camino uno por Polanco, cuando voy al estudio de Siqueiros. Y hablando de Siqueiros, ahorita le voy a dar esto. Y me ven ahí, ¿no? Es que somos trabajadores. Simplemente nos conducimos en áreas distintas. Pero al final el colapso es eminente. La sociedad en general se está destruyendo. Sí. Hay una implosión enorme en la que no hemos logrado entender ni comprender que tenemos que... pues en qué estamos parados cada quien, ¿no? ¿Mande? ¿En qué estamos parados la gran mayoría? Pues lo tenemos que pensar en dónde estamos parados en una sociedad que estamos colapsando, que estamos rompiendo. Y no es solamente el gobierno. El gobierno se aprovecha de lo que uno tiene, de lo que hace acá abajo. Si hay divisiones sociales, obviamente hay divisiones culturales. Me refiero como cultura no a la danza, a la pintura, sino a la cultura de los espacios en los que nos desarrollamos como sociedad, nosotros entes. Y esos se están colapsando incluso con el vecino. El vecino hoy se enfada porque hoy ya no le interesa y como trae su camioneta, es que todo el mundo trae camionetas, por eso digo camionetas. Se enoja porque le dices, oye, sutano, respeta ahí, ¿no? Ay, tú, es que te da, y discuten. ¿Cómo? O sea, ahora resulta que discutes lo que es armonía para todos. Hoy se enfada el vecino porque dice, oye, échale una lavadita ahí, ya te barré ahí, préstame una bolsa para levantar la basura entre todos. Ahora se enojan por eso. Entonces, no nos damos cuenta de dónde estamos parados. No, queremos egocentrismo, queremos ser vanidosos, queremos solamente demostrar lo que no somos, vivir de apariencia, ¿no? O sea, yo no demuestro absolutamente nada. Simplemente este espacio lo ocupamos todos. Estamos ocupando, lo podemos ocupar todos para manifestar, pero sobre todo, insisto, no a criticar. Tenemos ¿qué vamos a sembrar? O sea, ¿qué nos va a dejar esta plática a usted y a mí? Primero, ¿no? Que es la de bote pronto. Porque estamos aquí físicamente nosotros, pero allá de aquel lado, ¿qué va a sembrar? Si solamente va a sembrar crítica, o solamente va a sembrar odio, rencores, vanidad, destrucción, pues no hay cabida. Porque allá afuera, le digo algo, la realidad es otra, ¿eh? Porque detrás de esto es muy fácil. O sea, ¿recuerda usted la Marea Rosa? Sí, estuve en 2 de esas. Bueno. A favor, en contra, no sé, no nos interesa, pero estuvo entrevistando. Qué raro que hoy las personas, muchas no saben ni siquiera qué es el presupuesto participativo, ¿sabe? Y qué lamentable porque se supone que la consigna era ¿qué? El INE no se toca. El INE no se toca y resulta que nosotros hicimos una consigna en eso. Me fui con mi... Comunista. No, y con la hoz y el martillo. Con la hoz y el martillo. Y caminando en contra. Con eso, ¿conoces el presupuesto participativo? Nadie me encaró, nadie me dijo, nadie me preguntó ni siquiera qué era el presupuesto participativo. Y ahí señalo, ¿cómo vienes a defender lo indefendible? ¿Para qué se hizo la credencial de elector? ¿Para votar? ¿Para qué? ¿Para votar? ¿Para qué? Votar. Entonces, ¿por qué no votan las personas? Y salen a defender el Instituto Electoral
Hoy me pregunta incluso, sé que el tema del Poder Judicial también ahí son, en lo personal, no lo comparto. Ese será un buen podcast. Porque podemos platicar mucho todavía. Esto fue la introducción nada más de lo que sucedió al inicio de que nos conocimos. Pero, ¿por qué no se votó, ¿no? En un momento dado? Si al final no se toca. Incluso hasta siendo nulo el voto, si usted quiere presentarse. Si usted hace un análisis de las sábanas, se le llama sábanas, las hojas que se ponen afuera de las casillas, haga cuentas cuántos vecinos tiene en su propio edificio y cuántos salieron a votar. Y muchos de ellos salieron a defender al INE. Entonces me parece que si seguimos cayendo en las falacias narrativas de los medios, vamos a seguir cayendo en un colapso social. ¿No se da cuenta cómo está? Ahora la justificación de las palmeras, fíjese qué gracioso, dicen. Es que las palmeras se murieron, vean la justificación, se murieron porque no es un área tropical. Sí, pero ¿sabe cuántos años tardaron en llegar? Y no es la razón por la cual se murieron, ¿eh? Hubo negligencia ahí, pero en fin, es un tema que no voy a tocar. Ajá, hubo negligencia. Hay gente que no se había dado cuenta que las palmeras ya se murieron. ¿Y sabe cuántos habrá? Había en Polanco, ¿cuántos había en Doctor Vertis? ¿Cuántos había en La Morena, en la calle de La Morena? En todas las calles que usted quiera. Habría palmeras. ¿Dónde están? Mucha gente no se había dado cuenta. Hasta apenas algunos, es que no me había dado cuenta. ¿Cómo puede ser posible? Vivimos así y vivimos así. No. Eso es lo que nos vamos a quedar. Reflexionar, no atacarnos. No ganamos nada. Y bueno, allá afuera la gente podría decir lo que quiera, pero si seguimos al paso que vamos... no se va a llegar a ningún lado. Deje de eso. Ve una destrucción unánime. Es la de la propia sociedad, la del propio ser humano. No hay tolerancia de muchas personas. Son demasiado negligentes, demasiado enfadadas, están allá afuera, ¿no? Fíjese, el que uno defienda lo indefendible me parece completamente atroz. Porque eso sí cabe mencionar y también hay que decirlo. Hace rato usted me mencionó a Taibo y lo dice constantemente en su programa que tiene de una izquierda no leída no es izquierda. Voy a citar lo que dice. Que quede claro, estoy aquí y a mí no me están pagando absolutamente nada. Porque mucha gente decía, también lo aclaramos y vamos cerrando, decían que fuimos a lo de Fidel Castro a la tabacalera porque nos estaban pagando. Me parece tan así de risa de que nos estén pagando por ir a expresar lo que es políticamente incorrecto. ¿A qué me refiero como incorrecto? La percepción que le quieren dar otra vez, percepción a la gente. Son comunistas, son malos, son comunistas, no les siembran o les suman a la sociedad. ¿El capitalismo sí entonces? ¿El capitalismo no ha dejado muertes? ¿A qué vamos? ¿De qué va? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué vamos? Entonces, si no pensamos en ello, nos vamos a seguir destruyendo, que lo que están provocando los medios ordinarios, como este señor de la Torre y otros, que hay una chica también del Canal 13 que menciona, es que pero hacen énfasis, los comunistas, exactamente como comunismo, no conocen, yo creo que ni la etimología de la palabra, pero a la Torre, comunistas, cuidado con el consumo, y los libros comunistas. Resulta que los que lo critican ni siquiera tienen hijos y ni van a la primaria, porque obviamente no los tienen. Y ni pública. Entonces, ¿qué sucede ahí, no? Reflexionemos, atendamos de manera personal lo que nos corresponde, seamos socialmente responsables y sigamos avanzando en una comunidad que vele por lo que inmediatamente está. Desde el cuidado del agua. Todavía no nos la están cobrando de la forma en la que quieren, ¿no? El día que empiecen a cobrar el agua, ¿qué va a suceder? Pero somos responsables. ¿Cuándo empieza a escasear cada vez más? O sea, siempre hay que pensar en que esto es consecuencia de lo que se está dejando en los medios. Es muy volátil, hay mucha ira, mucha confrontación. Pero ¿sabe qué? Yo la veo ahí, la confrontación. No hay una mesa de diálogo en la que... Dice Taibo, lo decía, pues ¿qué se siente? Y lo discutimos. Aquí. Discutir no quiere decir pelear. Discutir es aportar. ¿Cómo se llama? Voy a... expresarme. No, es que había otra palabra que quería encontrar ahí. Pero bueno, el punto es que podemos platicarlo, pero no me voy a venir a sentar para solamente discutirlo, lidiarlo, quería la palabra, lidiar.
No voy a lidiar con eso. Es que vamos a hacer por habernos sentado 4 o 5 personas aquí. ¿Qué podemos conjuntar para resolver? Porque ahora resulta que todos los partidos políticos son de izquierda, son de derecha, como bien lo dijo al inicio. Ya ni somos de derecha, yo parece que retrógrada así. Porque el PAN busca lo mismo, se supone, ¿no? El PAN busca el interés o el bien social, ¿no? Se supone que el PRI también, ¿no? Y se supone que el PRD, qué tristeza que se haya destruido un partido de oposición como realmente lo fue en su tiempo, ¿no? Donde no había la malicia, que sí la había, pero me refiero en el concepto real de la filosofía, y que hoy se destruye, pero se sumó en su momento al PAN, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿qué intereses hay ahí, no? ¿Y por qué dejarnos influenciar por los partidos políticos todavía, si socialmente ni siquiera podemos pensar en que estás violando el reglamento de tránsito, ¿no? Y que te enojas con tu vecino, que te enfadas con tu vecino, bla, 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 bla. Entonces, no hay que aceptar lo que los partidos políticos hay, o están buscando lo mismo, están buscando dividir. Y curiosamente, lo puedo mencionar, los partidos políticos en Benito Juárez no caminaban. Qué raro. Ahora hacen trabajo social todos. Qué extraño. Todos, ¿eh? Todos. Si conocemos la historia de los partidos, cómo llegan, por lo menos en Benito Juárez, habría que saber qué es lo que está sucediendo. No, y Benito Juárez, que quede claro, también, porque si no, a Benito Juárez seguramente privilegia. No, Portales. O sea, en donde vivimos, Portales, O sea, no es ¿cómo se llama? No es ¿cómo se llama? Ay, perdón, ¿podemos hacer una cosa? No se preocupe. Sí. A ver, pásame, mi amor. Sí, por acá. No hay tema. Hola. Bueno, ay, espéreme, voy, es que estoy. Ya le escucho. Hola. Ay, perdón, es que le mandé un mensaje desde temprano y estuve intentando comunicarme. Nos movieron un poquito la agenda, entonces vamos a pasar por ustedes a las 3 de la Ay, tarde. excelente, así sirve que no corro y me despido. Aquí estoy terminando mi entrevista de radio que le había comentado. Entonces está súper bien porque así llego con más calma porque ya estaba yo todo presionado, ¿no? Ay, no, entonces está perfecto. Sí, Entonces, excelente. A las 3:15 pasamos. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Bye. Chao. Entonces, ¿cómo se llama? Pues es eso. Perfecto. Es eso, o sea, hay mucho que hablar, me parece que esto es de voluntad, ¿no? Aquí nadie nos paga. He sido docente, voy a cerrar con esto ahora sí. Siempre digo que ya termino, por eso le decía que me pasaran el papelito. He sido docente, tengo algunos prólogos de libros personales de ediciones de editoriales independientes. Vengo aquí no como político, vengo aquí como académico, vengo aquí como docente, vengo aquí para sumar lo que se pueda desde el análisis, desde la metodología de la investigación que ha caracterizado las materias que he impartido. Aquí hablamos de manera muy burda, muy rápida, porque no tenemos un cronograma, ¿no? Una metodología de pues sí, va y vienen las palabras, pero es el fin esto. Tenemos que cerrar con un fin de esta plática y de lo que se queda del otro lado, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cómo hay? ¿Y qué? Hay que eliminar la percepción. No hay percepciones. No podemos conducirnos con percepciones. Le voy a hacer entrega Damas y caballeros. de este símbolo que representa precisamente lo que somos todos, que no son empresarios, a los trabajadores. Entonces, de donde sea, así sea la persona que vende los celulares, así sea la persona que está en el campo, así sea la persona obrera, el minero, quien sea, todos somos trabajadores. Que no haya egos, todos trabajamos de alguna u otra manera donde estemos. Mientras no seamos empresarios, porque nos vendieron, con Vicente Fox les vendieron, son microempresarios. No, hay un oficio y es digno. Los oficios son dignos. Le decía yo a mis alumnos, se lo entrego. Le decía yo a mis alumnos en su momento, antes que llegara la pandemia, no se enfoquen solamente en la licenciatura, no hay espacios laborales, no los va a haber. Y viene una guerra que nos va a dejar paralizados. Las guerras regularmente, por decir, pues sí, en la lógica. Sí, pero no era una guerra a balazos, con armas, pues, de plomo, sino con enfermedades.
virusiana que yo le llamo, ¿no? Virusiana. Un armamento virusiano que precisamente dejó detenido. Y muchos de esos licenciados en Derecho, algunos, porque no todos se titularon. O que titulado, bueno, que se llegaron a titular. Hoy pregúntame qué están haciendo. Están dignamente trabajando en un oficio. Dignamente, ¿eh? Y no es que sea bueno o malo. Y eso vuelvo a la retórica que mencioné al inicio. Me arrepiento de haber estudiado, porque mis alcances son minúsculos al lado de lo que yo quisiera hacer para que mi sociedad, sobre todo porque tengo una hija, viera un mundo distinto, una sociedad distinta. Es muy utópico, pero lo estoy haciendo desde donde se pueda, ¿no? Sin dogmas, con dogmas, como quieran. Simplemente me parece que instaurar el consumismo de la letra, mire, esto es un trabajo en mano escrita que también por años, esto es del 2020. Sí, Vanemia. Pero así mismo tengo escritos desde el 2000 con máquina de escribir, mecánica. ¿No? Chulada. Me decían los alumnos, ay, maestro, es que usted es retrógrada, porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo vamos a escribir? Y ahora pregúntenme, los juzgados tienen unas fallas ortográficas que son indignas, hasta vergüenza de que digan que yo fui su profesor, porque dice, yo fui tu profesor, el maestro Castañeda, pues imagínense, con fallas ortográficas, pero escribir precisamente nos da eso. Ahora, esta también es parte de un poco de arte. Sí. Para mi amigo Pablo. Oh, Con respeto y admiración, maestro Castañeda, 5 de agosto. Me hizo recordar una firma que le hizo el negro Durazo a su abogado, que recién falleció, ahorita se me olvidó el nombre. Sí, para mi buen amigo tal, de Durazo. Así, muy sencilla la dedicatoria, pero mire, con mucho cariño y respeto. Esta es obra coautoría con mi hija. Ella hizo la pieza afuera y yo hice nada más las líneas azules. Sí lo muestro porque me parece que el arte no es arte. Y solamente es un aparato, el papel, la pared, y cualquier instrumento no es arte. El arte también es mucho del tema capitalista, pero del mal capitalismo, ¿no? Porque hay que consumir, sí, por supuesto, sino de qué vivimos. No estamos en contra, incluso cito a Pepe Mujica, no estoy con apología de la pobreza, por supuesto que no postulo por la apología de la pobreza, nadie postula, pero del consumismo sí, pero no del consumismo innecesario, del viable, de una economía circular en donde va y ven rápidamente, ¿no? No voraz, no de esto yo lo hago, no vale nada, pero si está en una galería con grandes empresarios, sí vale, ¿no? Sí. Entonces, hoy resulta que los rótulos, fíjese, rapidísimo, de esta hora, de los 700 años, esta es una pieza especial, le voy a decir por qué, más allá de su contenido que es prehispánico, es la 4 de 5. Ok. O sea, es decir, hay 4 piezas más que han sido entregadas a diferentes personas. Mira, aquí también igual. Mira. Ahí les van a ver en el fondo del podcast, hermano. Pablo Aleal, usted reciba esta. Pablo Rivera reciba esta pieza como muestra de nuestra lucha civil que implica lo social, político y cultural. No, hombre. Estos son regalazos, damas y caballeros. Mano escrita y hacemos caligrafía. Escribo mucho en caligrafía. Pero mire, aquí hay algo interesante. Cito México, Distrito Federal. DF. Ajá, Distrito Federal, así es. David Alfaro Siqueiros. Esto no lo leemos para cortar tiempos. El arte de agitación y propaganda, ¿no? Y yo me refiero como arte, precisamente esto enfoca lo que digo. Decíalo con mucho cariño y respeto. No, muchísimas gracias. El arte, me refiero, no es arte porque es un medio de comunicación. Siqueiros lo puso como arte. Estoy citando a Siqueiros ahí. La narrativa es de Siqueiros, solamente transcribí. Eso ahí está citado correctamente, no me estoy brincando a nadie. Aquí está David Alfaro Siqueiros. Porque evidentemente esta postura desde el arte que tiene Siqueiros es precisamente que tiene que comunicar de otra forma y sacar de las galerías. Por eso criticaba y se peleaba mucho con Diego no Fernández de Ceballos, sino con Diego Rivera, que él se amoldaba al capital, ¿no? de los grandes empresarios de aquella época, ¿no? Y sí es cierto, por eso estaba muy en contra de cómo actuaba Diego Rivera. Y Siqueiros, bueno, siempre defendió desde el muralismo por sacar el arte a la calle, ¿no? Entonces, hoy artistas no hay. Déjeme decirle una anécdota. Le dije hace rato de Rótulos con Causa. Rótulos con Causa es una vía que lamentablemente salió toda vez que
Nosotros hacemos rótulos, déjeme decirle. Aparte de hacer gráfica de este índole, somos multifacéticos, me refiero a mi hija y a mí, multifacéticos en la creación de piezas, pero no nos consideramos artistas. El artista para mí es esta persona que con vanidad se vende y dice, es que yo soy artista porque mi amigo es Pablo y por eso su obra aquí. No, estamos comunicando, simplemente somos la herramienta para trasladar lo que el otro no puede comunicar, ¿no? A través de la palabra, de la caligrafía en este caso, de la gráfica, de un mural, ¿no? De un dibujo, porque tienen nombre pero lo llaman arte, ¿no? Es un dibujo. Yo le estoy entregando un dibujo en acrílico, ¿no? Yo le estoy entregando el otro es otro dibujo en acuarela. Entonces son dibujos, pero le llaman arte a algunos, pero yo no soy artista porque yo no tengo amigos que están en ese círculo. Y en el rótulo sucedió lo mismo, a partir de que la señora Sandra Cuevas, exdelegada de esta alcaldía, retira los rótulos como memoria cultural y popular. Yo decía en ese momento, ¿dónde estará Carlos Monsiváis? ¿Qué diría al respecto? ¿Cómo serían sus podcasts? ¿Cómo serían sus entrevistas? ¿No? Su Instagram. ¿Qué diría al respecto? ¿No? Entonces alguien con mucha habilidad económica, él sí es un empresario, decide voltear a ver a los rotulistas y meterlos en una galería. Y resulta que ahora el rotulista ya es un artista. Como rotulista en lo personal, es como si dijeran, es un debate que hemos tenido por años, del tatuaje. Yo que le dije que soy tatuador desde 1999, y eso es lo que me llevó como utópicamente a estudiar. Hubiera quedado haciendo tatuajes, tal vez hubiera viajado más. Me refiero a viajado más en mi país, no fuera, en mi país, para seguirlo conociendo. El tatuaje me abrió, tengo un libro que se llama De la tinta a la piel a la tinta legislativa. Es decir, el tatuaje me lo dio todo, al grado que hoy puedo decir que mejor no hubiera estudiado. Pero el tatuaje me logró ver un canal legislativo y me llevó hasta la Cámara de Diputados. Entonces, imagínense, de ser tatuador a estudiar, a llevar a la Cámara de Diputados, me hizo ver muchas cosas. Pero estas personas luego dicen, es que son artistas porque tatuamos. No, es un oficio. Y es digno, por supuesto, que si usted me pregunta orgullosamente, desde 1999 estoy tatuado, ¿no? Dicen, es que dibujar ahí es difícil y todo, pero es que eso es dibujar. No somos artistas. Pero el ego es tan grande de muchos. Un artista. Demasiado, que dicen, somos artistas. No, esto nació como oficio. Y la vieja guardia dejamos cimientos desde entonces para que hoy se consuma. Desde abrir casi en una tienda. Vaya usted a la tienda ahorita y me vende una máquina de tatuajes. Y sale una máquina de tatuajes. Incluso, no es burdo lo que digo. Hay hasta tatuajitos ahí que se pegan, ¿no? Sí. Porque hubo una percepción ególatra de decir que el tatuador es artista. Y no es. Y lo mismo sucede con el rótulo. Los metieron en una galería y ¿qué cree? Pues ahora resulta que el rotulista, el humilde rotulista, que hemos sido mucho para trasladar unas letras ahí, resulta que ahora son artistas. ¿Pero qué cree? Lo reclamo porque no todos cabemos en ese espacio, ¿eh? Nosotros somos amigos allá. Son un cierto grupo y selecto de personas que están ahí, que son artistas. Y son lo mismo que hacemos todo lo que hace un rotulista. Comunicar algo. No somos artistas. Si hay una equivocación errónea. Y eso es lo que la gente dice. ¿Cómo dicen? Ya vámonos. ¿Cómo dicen? ¿Frustrados? ¿Cómo dicen? ¿Que somos qué? ¿Artista frustrado? No los artistas. La gente que hablamos de este tema de que se haga valer la dignidad humana. Y lo que le llaman ellos comunistas. Ay, hay una palabra que también ocupa. Extremistas. Que ocupan mucho de eso. Que somos como frustrados, ¿no? Hay una palabra, ahorita se me olvidó. Pero nos vienen... ¿Resentidos? Resentidos, exacto. Resentidos sociales. Bueno, habría que saber de dónde venimos cada uno. Correcto. Nosotros venimos del barrio, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la gente que realmente es privilegiada y que a veces es la que más te dice?
son resentidos. No hay resentimientos sociales cuando no nos ocupamos de los derechos y las obligatoriedades que a cada uno nos corresponde. No, hombre, ¿qué dijo? Me acabo de dar una clase. No, traigo mucha información ahora en mi cabeza. ¿Qué ha hecho? Todo conmigo? bolas, güey. Ahorita di una información, todo me parece que fui como muy atropellado en algunas cosas. Pero se entiende muy bien y eso es lo que me gustó y lo que yo pienso que lo voy a invitar a más podcasts y hay muchos temas que hay que tocar. Muchísimos. ¿Cómo se llama? Sobró palabra. Faltó tiempo. Correcto. ¿No? Es que con un podcast, incluso ya 1 hora, para mí se me hace poquísimo. Sí. Ahora, para este tipo de temas, porque no es lo mismo hablar de algo, ¿cómo se dice? Por encimita. Sí, ahorita fue una embarrada de un poco de lo que se vive, ¿no? Sí, pero falta una profundidad. Entonces, amigos, denle like, compartan, porque me va a gustar seguirlo invitado por acá, porque por eso se llama Morros este podcast, porque soy un joven que quiero aprender, pero también comunicar al mismo tiempo. Y aportar. No se olvide que tiene que tener un fin. Aportar. Porque de nada nos sirve estar aquí. Si sentados, si mañana da lo mismo nuestras acciones. Si esto no nos deja nada allá afuera ahorita, no sirvió de nada esto. Y puede divulgarse el video a donde quiera. No sé, yo dar ahí vueltas sí. al mundo. ¿No? Pero si no hacemos algo realmente, usted y yo por lo menos de primera, para sembrar esto a los morros, como usted llama, yo digo que son personas jóvenes, pero bueno, Sí. más académico, pero bueno, morros, como usted le dice, es precisamente eso. Replicar la palabra precisa, la palabra que comunica, la palabra que reflexiona y la palabra que analiza para que seamos mejores ciudadanos. El hombre nuevo. El hombre nuevo no en la vanidad de lo sexual, de la... Nací hombre, nací mujer. No. El hombre nuevo, me refiero a la etimología, la raíz de la palabra, exactamente. El hombre, la mujer nueva. ¡Wow! Damas y caballeros, voy a tener que cerrar este podcast aquí, pero me gustó mucho y espero que les haya gustado mucho a ustedes. Y como lo que hemos aprendido el día de hoy creo que ha sido muy, muy valioso y vamos a seguir trayendo por acá este tipo de personas que yo pienso que sí pueden contribuir mucho más a la sociedad que solamente estar ahí criticando al aire. Entonces, muchas gracias y nos vemos en otro podcast de Morros.